Al grito de "cállate y deja de mentir", así fue como Sergio Gutiérrez Luna encaró a Lorenzo Córdoba en plena Cámara de Diputados. El exconsejero del INE pensó que podía llegar muy quitado de la pena a promover su nuevo negocio político llamado Somos México, pero no contaba con que le iban a recordar sus propias votaciones y cómo operaba a favor de la derecha cuando tenía el poder. Lorenzo salió tan ardido que corrió a refugiarse con Azucena Oresti. Pero aquí le vamos a desmenuzar paso a paso por qué lo dejaron callado y por qué sus argumentos de sobrerepresentación son una completa patraña. Resulta que ayer andaban los del grupo Somos México. Ya saben, es un nuevo intento de partido donde anda el Acosta Naranjo y compañía en San Lázaro. Kenia López Rabadán les abrió las puertas y ahí iba Lorenzo Córdoba, según él como experto académico. Pero apenas lo vio Sergio Gutiérrez Luna se le fue encima. Y no con insultos, sino con verdades. Le dijo clarito: no vengas a decir mentiras. Tú votaste en 2015 y 18 de una forma, y ahora que no estás en el INE, dices otra cosa sobre la representación. Y cuando Lorenzo Córdoba intentó aplicar la de ¿puedo hablar?, Gutiérrez Luna le aplicó el no rotundo y se dio la vuelta. Lo dejó hablando solo frente a los reporteros. Y es que da risa ver a Lorenzo Córdoba indignado diciendo que eso no es de parlamentarios, como si él hubiera sido muy abierto al diálogo cuando le quitaba candidaturas a Morena por unos pesos. Pero lo que de verdad le dolió es que le sacaran los trapitos al sol de su hipocresía. Para que vean que no les estoy inventando, vean cómo Lorenzo se traba cuando le cantan sus verdades. Vamos a verlo. De Sergio Gutiérrez Luna en la Cámara de Diputados, de un momento con Lorenzo Córdoba, el exconsejero presidente del INE. Vamos a escuchar lo que le dijo Sergio Gutiérrez Luna a Lorenzo Córdoba. No vengas a decir tantas mentiras. Siempre votas de una forma y luego dices otra cosa de la sobrerepresentación. No te les digas. Tú votaste 2015 2018 de una forma y dices ahora que no estás en el INE. Que ese sobrerepresentar y eso es falso y es una mentira. No hagas eso. No hagas eso. No. Adelante. A ver, y Sergio Gutiérrez Luna le dice, cuando le dice a Lorenzo Córdoba, a ver, déjame hablar, ¿puedo hablar? Le dice Sergio Gutiérrez Luna, no. Y no solo eso, consultándolo con varios reporteros de La Fuente, le escribo a uno y me dice, no lo dejó hablar. Inmediatamente Sergio Gutiérrez Luna se dio la vuelta y otra vez se metió a la oficina. Entonces, pues le hablamos a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo te va? ¡Feliz año! Hola, Javier, qué gusto saludarte. Lo mejor también para el año que arranca. A ver, votas de una forma, votas por otra. ¿Qué decirle a Sergio Gutiérrez Luna que él no te dejó contestar el día de hoy hace unos minutos? A ver, Javier, el contexto. Somos MX, esta organización que está buscando el registro, conformó una comisión de ex consejeros electorales del INE. Algunos de ellos forman parte de Somos MX, otros no, pero atendimos esa invitación para hacer un documento en donde se dijera qué cosas debería tener una reforma electoral que fortalezca nuestro sistema electoral mexicano. La presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, nos invitó a esta comisión a presentar ese documento ante esa instancia de representación del pueblo, ¿no?, del país. Justo antes de entrar, cuando yo iba llegando, pues el diputado Gutiérrez Luna, que es, entiendo, vicepresidente de la Cámara, ¿no?, pues me recibe así como lo que dice el audio. No digas mentiras, no digas mentiras, tú votaste de una manera en 2015 y 18 y no vengas a decir mentiras. Entonces yo le dije, a ver, ¿me dejas explicarte? ¿Puedo hablar? No puedes hablar. Y se dio la vuelta y se guardó. Esto frente a los propios medios que pueden, como bien dices, dar cuenta del punto. A ver, ¿qué es lo que, más allá del punto? Yo lo que decía es, pues, híjole, y estos son los que se dicen parlamentarios. ¿Qué parlamentario no viene del latín y que significa dialogar, hablar, parlamentar, justamente? Bueno, pues un diputado que a un ciudadano, un académico que conoce del tema, pues no le permite explicar. ¿Qué es lo que le habría dicho a Gutiérrez Luna? Sí. Pues muy sencillo. ¿Por qué voté en un sentido, en un contexto? Y por qué ciertamente como académico, como formador de opinión, planteé y sigo sosteniendo que la Cámara que la conformación de la Cámara actual, que determinó el INE y luego el tribunal, parten de una interpretación que creo que es equivocada. Primer punto, cuando fui consejero, yo en algún momento acompañé una propuesta para cambiar el tipo de interpretación que estaba permitiendo que algunos partidos utilizaran las coaliciones para burlar los límites que la Constitución establece en términos de la sobrerepresentación. Perdí la votación en su momento y bueno, pues uno se ajusta, vive en un órgano colegial y así es. Sin embargo, en aquellas ocasiones, 2015, 2018, y se le olvidó también al señor Gutiérrez Luna, que yo también era presidente del INE en 2021, nunca estuvo en juego que se pudiera conformar una mayoría calificada que le permitiera a una fuerza política cambiar la Constitución a su antojo. Esto, en cambio, sí ocurrió en 2024. Y esto iba en contra, justamente, del espíritu de la Constitución que estableció en 1996, cuando se fijaron estas reglas
para distribuir diputaciones plurinominales, que la idea de esa reforma era que ninguna fuerza política pudiera cambiar la Constitución por sí sola y que se obligara a consensos, amplios consensos con otras fuerzas políticas para poder hacer los cambios constitucionales. Okay. Y eso sí es lo que cambió en 2024, claro. Y eso nunca estuvo en juego antes. Pero bueno, pues los que se dicen parlamentarios, pues sabemos que no les gusta parlamentar, que no les gusta escuchar, y esto, lo que les decían los colegas de la prensa, que presenciaron el episodio, ¿no? Pues esto es muy mal antecedente de cara a lo que va a ser la discusión de una reforma electoral. Sí, vaya precedente. Van a hacer lo que quieran, ¿no? Vaya precedente, Lorenzo. Pues mira, queríamos eso, tocar base contigo, vimos este momento a través de redes sociales, vimos que le dijiste, ¿puedo hablar? Y te dijo no. Y bueno, pues a ver, ¿qué es lo que tenías que decir? Pues gracias de verdad. Que Lorenzo Córdoba es un mentiroso y por qué operaba para el PAN desde que era presidente del INE y ahora que está fuera del INE. Número 1, supremacía constitucional. La Constitución y las leyes establecen las reglas para que los partidos políticos reciban la asignación de diputados plurinominales. Estas reglas no han cambiado. Por eso, en el 2015, Lorenzo Córdoba votó a favor de la aplicación de estas normas. En el 2018 también lo hicieron. No les gustó que Morena arrasara en ese triunfo con el presidente López Obrador. Empezaron a buscar maneras para obstaculizar a Morena. Lo trataron de hacer en el 2021 y nos quitaron algunos diputados, pero también aplicaron estas reglas. Después, cuando sale Lorenzo del INE, empieza con esta patraña de que las reglas tienen que modificarse para que Morena no tenga una mayoría. Quiere que no se apliquen las reglas de la Constitución y la ley por el simple hecho de que la gente apoya a Morena. Y a él le parece inaceptable que Morena tenga la mayoría que la gente nos dio para reformar la Constitución. Votó en 3 ocasiones de una forma y después pide que se vote de otra porque no le gusta el triunfo de Morena. Es un cínico. Número 2. Triunfos de mayoría. Son los triunfos que obtienen los partidos políticos en cada distrito que se juega en tierra. Vean esta lámina. El país se divide en 300 distritos. Ahí los partidos políticos buscan el voto de la ciudadanía para ganar una diputación. Como pueden ver en la gráfica, el PAN solo ganó 31 diputaciones, el 10%. Morena ganó 176 diputaciones, casi el 59%. Ese fue el apoyo de la ciudadanía que recibimos. Número 3. Asignación de diputados de representación proporcional. Como estamos en un sistema mixto de diputados que se eligen en tierra y de diputados plurinominales, la ley establece y la Constitución las reglas para asignar a estos. Y aquí está la lámina de cómo se asignaron. Y van a poder ustedes ver que de los que más recibieron diputados plurinominales fue precisamente el PAN. ¿Qué quería Lorenzo? Quitarnos todos los plurinominales a Morena, a pesar de que obtuvimos una votación, y pasárselos a la oposición. Vean. Como pueden ver en esta tabla, en la columna donde dice MR son los distritos de mayoría, es decir, en tierra que ganó cada partido político, lo que les expliqué en el paso 2. Y hay otra columna que dice RP, que son los diputados plurinominales que se le asignaron a cada partido político. Como pueden ver, el PAN, a pesar de haber ganado 31 diputados en tierra, se le asignan 39 diputados plurinominales, es decir, el 125% más de lo que ganó. Ellos tenían, recordarán, el 10% de distritos ganados y suben al 14%. Y en el caso de Morena, que había ganado 176 distritos, solo se le asignan 77 diputados, es decir, el 43% de lo que había ganado. ¿Recuerdan que les dije que Morena había ganado casi el 59% de distritos en tierra? Pues con la asignación de diputados en la conformación general bajó al 50%. Es decir, hubo un equilibrio en la asignación, que es lo que la fórmula establece. ¿Qué quería Lorenzo? Que no tuviéramos esos diputados para asignárselos al PAN. Hoy se comprobó lo que siempre dijimos, que Lorenzo Córdoba es un lacayo de Claudio X González. Y les duele porque seguramente su patrón los va a regañar por haber perdido el debate. Aquí está su patrón, Claudio X González, el titiritero del PAN. Hoy fue a la Cámara de Diputados acompañando a los que están conformando este nuevo partido, el partido de Claudio X González, Acosta Naranjo, el bufón de Belaunzarán. Iba también Edmundo Jacobo, que era el secretario ejecutivo del INE cuando estaba Lorenzo, operadores desde ese tiempo del PAN y de Claudio X González. Reunidos con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y en San Lázaro estaban presentando algunas propuestas, entiendo que entre ellas propuestas de la reforma electoral, cuando llega Sergio Gutiérrez Luna, el diputado morenista, y se mete así como si estuviéramos en la secundaria a agredir a un compañero. A ver, esto dijo. No vengas a decir tantas mentiras. Siempre votas de una forma y luego dices otra cosa de la representación. No te desdigas. Tú votaste 2015 y 2018 de una forma y dices ahora que no estás en el INE, que ese sobre representar y eso es falso y es una mentira. No hagas eso. ¿Puedo hablar? No hagas eso. ¿Puedo hablar? No. Dice. Bueno, pues acá sí queremos escuchar y escuchar a todos. Doctor Lorenzo Córdoba, ¿cómo está, Lorenzo? Buenos días.
Hola, Azucena, qué gusto saludarte. Un placer y muy buen año. A ver, igualmente, un abrazo, Lorenzo. A ver, ¿qué te reclamaba ayer Sergio Gutiérrez Luna? Y, a ver, ¿tiene razón? A ver, va el contexto, Azucena, de este esporádico encuentro, ¿no? Hace unos meses cuando se Pues acá sí queremos escuchar y escuchar a todos. Doctor Lorenzo Córdoba, ¿cómo está, Lorenzo? Buenos días. Hola, Azucena, qué gusto saludarte. Un placer y muy buen año. A ver, igualmente, un abrazo, Lorenzo. A ver, ¿qué te reclamaba ayer Sergio Gutiérrez Luna? Y, a ver, ¿tiene razón? A ver, va el contexto, Azucena, de este esporádico encuentro, ¿no? Hace unos meses, cuando se constituyó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, esta organización que está en vías de constitución, Somos México, de la que forman parte algunos exconsejeros electorales, pues invitaron o decidieron conformar un grupo de expertos, de exfuncionarios del IFE y del INE, para construir una especie, digamos, de propuesta alternativa o en todo caso un diagnóstico de lo que valdría la pena modificar en las leyes electorales. A ese grupo, aunque yo no formo parte de esta organización, me invitaron y participé con mucho gusto. Ándale, tenía yo esa duda. Tú no eres parte de Somos México. Mira, he decidido una cosa, Azucena, como expresidente del INE, creo, nunca he militado en un partido político y he decidido no hacerlo, entre otras cosas, para cuidar también a esa institución, Azucena. Derecho tengo, pero, y simpatías, por supuesto, también, pero, pues en este caso, yo participo como un experto en esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa está prácticamente lista y recibimos la invitación de la presidenta del Congreso, de Kenia López, para pues, dialogar y en su momento presentarla para que sea considerada como un insumo adicional de cara a lo que ya parece será inminente en las próximas semanas, que es la presentación y discusión de la reforma electoral. En ese contexto, ese es el contexto. Entonces, ayer fuimos invitados a la Cámara de Diputados y es cuando pues me encuentro de repente así asomado en su oficina Gutiérrez Luna y desde una distancia empieza a decir, bueno, lo escuchaste, ¿no? Cuando le intento explicar, bueno, pues el otro me dijo que no podía hablar, que se dio la vuelta y demás. Como yo le decía a los periodistas que estaban presenciando, a los colegas que estaban presenciando, les dije, bueno, pues bonitos demócratas, digamos. ¿Qué es lo que me reclamaba en esencia, creo, Gutiérrez Luna? Pues esa discusión que hemos en este mismo espacio comentado, Azucena, contigo, que es el tema de la sobrerepresentación. Sí. Mira, como se ha ya platicado largamente, desde 1996 la Constitución permite una sobrerepresentación, pero con un tope máximo de un 8% de un porcentaje de la Cámara de Diputados respecto del porcentaje de votación obtenido por los partidos, no más de 8%. El problema es que desde hace algunos años, más de una década, algunos partidos encontraron a la figura de las coaliciones como una manera de burlar esa prohibición constitucional. Sí. Es cierto que en 2015, 2018 y 2021, en las elecciones de diputaciones, se ha venido aplicando un criterio estrictamente literal, que es el que ha permitido este fraude a la ley. De hecho, tan es así que en 2021, algunos consejeros, entre los que me incluyo, sugerimos, le propusimos al Consejo General cambiar la interpretación para evitar esta burla de lo que la Constitución establecía, pero nos quedamos en minoría, fuimos 4 votos de 11. Así que la interpretación ha sido constante. El problema es que en 2024, el año pasado, ocurrió algo que ya no solamente implicaba burlar la Constitución, sino literalmente violar el propósito de esta norma. En 1996, cuando se introdujo Azucena, se estableció que este tope a la sobrerepresentación pretendía que ninguna fuerza política pudiera tener una mayoría que le permitiera cambiar por sí sola la Constitución, porque la Constitución, al ser una norma de tal relevancia, pues tiene que tener por lo menos consenso de diversas fuerzas políticas. Esa era la idea. Y eso se estableció en la iniciativa, en la exposición de motivos de la reforma constitucional. Bueno, es cierto, ha habido en el pasado una interpretación que ha permitido esta burla, digamos, a la letra de la Constitución, pero nunca se había violado el espíritu, porque nunca se había estado en una situación en la que una fuerza política, con este mecanismo de las coaliciones, pudiera obtener una mayoría calificada y poder pues volver a la Constitución su propiedad particular, digamos, hasta que en el año pasado se presentó esa circunstancia. Y por eso varios sostuvimos que era pertinente, lo platicamos en este espacio, Azucena, recordarás, que era pertinente cambiar esa interpretación que se había venido haciendo porque la circunstancia estaba colocando una situación inédita. Es decir, que Morena y sus aliados podían por primera vez pues contener una mayoría calificada que les diera la posibilidad de que la Constitución fuera su cuaderno en donde rayaran. No te vayas, doctor. Gracias al doctor Lorenzo Córdoba por permanecer en la línea, doctor. Bueno, hablábamos de esta visita inesperada del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, cuando estabas tú ahí, pues hablando con la presidenta de la Cámara de Diputados sobre algunas propuestas de la reforma electoral. Y bueno, pues hablábamos que tú como experto, no como integrante de Somos México, estás dando tus puntos de vista como exconsejero del INE y experto académico electoral. Lorenzo, para concluir, a reserva de que podamos platicar, porque bueno, ahí nos atrasamos un poquito, te ofrezco una disculpa en el reloj, a reserva de que podamos platicar después, ¿con qué nos podríamos quedar hoy? Mira, Azucena, yo creo que al contrario, el agradecido siempre contigo soy yo. Mira, yo te diría esto, es muy preocupante la actitud, que más allá de lo anecdótico, la verdad es una cosa irrelevante, ni quita el sueño, pero sí es muy sintomático que un personaje que relevante, vicepresidente de la Cámara, asume este tipo de actitudes que son profundamente autoritarias, de cerrazón al diálogo y de descalificación de quien piensa distinto, porque este es un país muy diverso y plural, y de cara a la discusión de una reforma electoral que por su propia naturaleza, al tratarse las reglas del juego político, del acceso al poder político, requieren un amplio consenso,
caso, pues acabe habiendo esta actitud de soberbia y de autoritaria, de decir tenemos los números, los votos y nosotros hacemos lo que queramos. ¿Por qué? Porque eso abriría la puerta a una situación muy delicada de una eventual cambio, una reforma electoral que por primera vez, Azucena, en los últimos 30 años sería impuesta y no consensuada. Creo que eso es con lo que hay que quedarnos de esta anécdota y que además, mira, yo te diría, hay que insistir en los orígenes. Todos los cambios electorales tuvieron un propósito original. Y lo dijo Reyes Heroles en 1977. Desde entonces, Sí. incluir a la diversidad política para que existan cauces. Como ya escucharon, Lorenzo Córdoba ahora sale con el cuento de la sobrerepresentación porque no soporta que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada que el pueblo les ha dado en las urnas. Vamos a explicarlo con peras y manzanas para que no nos quieran ver la cara. En 2015 y 2018, Lorenzo votó a favor de las mismas reglas que se aplicaron ahora. ¿Porque antes sí estaban bien y ahora porque están mal? Pues muy sencillo, porque ahora el PAN solo ganó 31 distritos, mientras que Morena arrasó con 176 distritos. Lo que quería Lorenzo era que le quitáramos los diputados plurinominales a Morena para regalárselos a la oposición y así bloquear las reformas de la 4T. O sea, el señor quería hacer más que la voluntad de millones de mexicanos. Es un cínico de primera. Y luego sale con Azucena Uresti a decir que es preocupante la actitud autoritaria. Y la realidad es que autoritaria fue su gestión en el INE, donde siempre le movió la balanza al PRIAN. Lo que vimos ayer es un Lorenzo Córdoba que ya no tiene el respaldo del puesto y que se topó con pared. Ya no puede engañar a nadie con su lenguaje técnico y sus aires de superioridad. Al final del día quedó exhibido como lo que siempre fue, un lacayo de Claudio X González que ahora busca cómo seguir pegando al presupuesto con su nuevo partido. En fin, la lección de hoy es que en la nueva política mexicana, el que miente se topa con la realidad tarde o temprano. Lorenzo Córdoba puede ir a todos los programas de Radio Fórmula que quiera, pero el pueblo ya sabe de qué pata cojea.